Pónganse cómodos, prepárense un café o un té, porque hoy les voy a contar la historia más loca de mi vida. Les voy a revelar cómo descubrí que mi suegra, la mujer más religiosa, pulcra, juzgadora y supuestamente perfecta de todo el vecindario, tenía una doble vida secreta como líder de una red internacional de estafas amorosas en Internet, y lo más increíble de todo es que descubrí absolutamente todo esto mientras limpiaba el sótano oscuro de su propia casa. Para que entren bien en contexto y entiendan mi nivel de frustración, mi novio, Carlos, y yo llevábamos 3 años de una relación hermosa. Pero su mamá, la señora Beatriz, siempre me vio hacia abajo, como si yo fuera una plaga. Ella es de ese tipo de señoras copetudas que limpian el polvo de los muebles usando guantes blancos, va a misa sin falta todos los domingos, critica severamente a la vecina de enfrente por cómo viste a sus hijos y se la pasa dando discursos eternos sobre la moral y las buenas costumbres familiares en cada cena. Para ella, yo era poca cosa para su hijo ingeniero. Siempre que iba a su casa me hacía comentarios pasivo-agresivos sumamente hirientes como: «Ay, mi amor, se nota que en tu casa no se tomaron el tiempo de enseñarte a doblar correctamente las servilletas de la mesa». Yo me aguantaba absolutamente todo por el profundo amor que le tengo a Carlos, pero la energía de esa señora era insoportable y sofocante. Ella se jactaba ante todo el mundo de que su inmensa fortuna venía de una prestigiosa herencia familiar y de unas supuestas inversiones privadas de muy alto nivel. Nadie en la familia sabía con certeza cuáles eran esas misteriosas inversiones, pero como vivía sola en una mansión enorme, viajaba constantemente y siempre vestía ropa exclusiva de diseñador, nadie se atrevía a dudar de su palabra. Un fin de semana de verano, la señora Beatriz anunció con mucha emoción que viajaría a un retiro espiritual muy exclusivo de 4 días en las montañas. Antes de cruzar la puerta trasera, nos pidió un favor muy específico a Carlos y a mí. Bueno, para ser sincera, más bien me lo ordenó directamente a mí con tono de superioridad. Dijo que el sótano de la casa estaba acumulando demasiado polvo y que, si queríamos tener el privilegio de quedarnos en su residencia ese fin de semana solos para nosotros, la condición innegociable era dejar ese sótano completamente impecable y reluciente. Carlos, que es un amor de persona y siempre me apoya, me vio la cara de molestia y me dijo que no me preocupara, que lo haríamos juntos muy rápido el sábado por la mañana y luego tendríamos el resto del fin de semana libre para descansar y ver películas. Cuando la señora finalmente se fue en su auto, bajamos al sótano armados con escobas, trapos y desinfectantes. Amigos, ese lugar no era un sótano común y corriente lleno de telarañas como se ve en las películas de terror. Estaba extrañamente ordenado, impecable, repleto de cajas organizadoras de plástico transparente perfectamente etiquetadas por estricto orden alfabético y colores. Empezamos a mover las cajas pesadas, a barrer las esquinas y a pasar la aspiradora por toda el área. Todo iba marchando con total normalidad hasta que Carlos subió un momento a la cocina a traerme un vaso de agua bien fría porque el calor abajo era insoportable. Yo me quedé sola moviendo un mueble de madera viejo y rústico que estaba empotrado en la pared del fondo. Al jalarlo con fuerza para limpiar detrás, escuché un sonido completamente hueco que me llamó la atención. Detrás de ese estante, noté que la alfombra del piso estaba ligeramente levantada de una esquina. Mi instinto de chismosa interna, ese que nunca me falla en la vida, se activó de inmediato al máximo. Levanté por completo el pedazo de alfombra y encontré una pequeña trampilla de madera oculta en el suelo con un candado de combinación digital de 4 dígitos. En ese preciso momento sentí muchísimo miedo, pero la curiosidad pudo mucho más que el temor. Carlos regresó del piso de arriba con el agua y le mostré de inmediato la trampilla oculta. Él se quedó completamente helado y pálido. Me confesó que había vivido en esa enorme casa durante toda su vida y jamás en sus 25 años había visto esa entrada secreta en el piso. Intentamos desesperadamente adivinar la combinación del candado durante varios minutos. Probamos con el cumpleaños de Carlos, el de la señora Beatriz, el año exacto en que falleció su esposo y nada parecía funcionar. De repente, me acordé de un detalle muy extraño. En la sala principal de la casa hay un cuadro gigante de un paisaje que tiene unos números pintados de forma muy sutil en la esquina inferior derecha. Le grité a Carlos que fuera corriendo a ver los números del cuadro. Los trajo anotados en un papel, los pusimos temblando en el candado y se escuchó un clic. El candado se abrió por fin. Al levantar la pesada tapa de madera, descubrimos que no había joyas familiares ni dinero en efectivo escondido. Había una caja de plástico hermética que contenía 7 teléfonos celulares económicos de diferentes marcas, de esos baratos que se compran en cualquier supermercado. Todos los teléfonos estaban etiquetados meticulosamente con nombres de hombres diferentes escritos con cinta adhesiva. Ion de Texas, Pierre de Francia,
Esben de Alemania y varios otros nombres extranjeros. Junto a los teléfonos, había una libreta de cuero negro de aspecto muy desgastado y 3 pelucas de diferentes colores y estilos, una rubia larga, una pelirroja rizada y una negra corta con fleco. Carlos y yo nos miramos fijamente sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Tomé la libreta de cuero y empecé a hojearla con cuidado. Lo que encontramos escrito ahí nos dejó con la boca abierta y en shock total. No eran recetas de cocina ni oraciones de la iglesia. Era un manual de instrucciones detallado y perverso para estafar hombres mayores y adinerados en aplicaciones de citas internacionales. Cada página de la libreta correspondía estrictamente a uno de los 7 teléfonos celulares. La señora Beatriz creaba perfiles falsos usando fotos de mujeres jóvenes y muy atractivas que sacaba ilegalmente de Internet. En la libreta tenía anotado con su propia letra impecable cosas como John, 68 años, viudo reciente, le gustan las mujeres tímidas y desamparadas. Decirle que necesito dinero urgente para la operación de mi madre enferma el día 15 de cada mes. En otra página terrorífica decía, Pierre, 72 años, jubilado solitario, enviarle fotos semanales usando la peluca rubia. Pedirle transferencia urgente por Western Union para el boleto de avión para ir a visitarlo a París. Tenía un registro contable exacto de cuánto dinero le había sacado a cada uno de los ancianos mes con mes. Había sumas registradas de $2.000, $5.000 y en total todo sumaba más de $80.000 estafados en el último año. La Santa Señora de la Iglesia, la que me criticaba severamente por no saber limpiar bien un plato, era una estafadora profesional de ancianos solitarios en Internet. Carlos entró en una crisis de llanto horrible. No podía creer que su madre perfecta fuera una delincuente cibernética internacional. De repente, uno de los teléfonos de la caja empezó a vibrar con fuerza sobre la mesa. Era una videollamada entrante de John de Texas. Carlos, por la pura adrenalina y confusión del momento, deslizó la pantalla táctil y contestó sin pensar. En la pantalla apareció un tierno señor de avanzada edad, con un gran sombrero de vaquero, diciendo en inglés con voz ilusionada, «Hola, mi amor, ¿eres tú por fin?» Carlos no supo qué responder ante semejante escena. Se asustó y colgó la llamada de inmediato. Ahí mismo supimos que teníamos que confrontarla cara a cara. Guardamos todo exactamente como estaba originalmente. Cerramos el candado digital, regresamos el mueble a su lugar y esperamos pacientemente a que regresara de su supuesto retiro espiritual. El lunes por la tarde, la señora Beatriz llegó a la casa con su Biblia bajo el brazo y una enorme sonrisa de superioridad en el rostro. Entró a la cocina diciendo en voz alta que esperaba que el sótano estuviera perfectamente limpio, porque si encontraba una sola gota de polvo en sus muebles no respondería de su humor. Pero no pudo terminar la frase completa. Carlos y yo estábamos sentados firmemente en la mesa del comedor principal. Justo en el centro de la mesa estaban colocados los 7 teléfonos celulares, las 3 pelucas de colores y la libreta negra de cuero. El rostro de la señora Beatriz pasó de la total arrogancia al pánico absoluto y destructivo en un solo segundo. Se puso completamente pálida, dejó caer su costoso bolso de diseñador al suelo y trató de actuar torpemente como si no supiera qué eran esos objetos. Dijo con voz temblorosa que era esa tremenda falta de respeto y qué hacíamos nosotros revisando sus cosas viejas del sótano. Carlos, con lágrimas corriendo por sus ojos, le dijo firmemente que había contestado el teléfono de John de Texas el sábado y que habíamos leído cada página de la libreta negra. Al verse completamente atrapada y sin salida, la señora Beatriz se transformó por completo y cambió su actitud. Dejó atrás su voz dulce e hipócrita de iglesia y sacó una personalidad fría, calculadora y malvada que nunca antes le habíamos visto en la vida. Nos gritó con furia que no teníamos absolutamente ningún derecho legal ni moral a juzgarla, que gracias a ese lucrativo trabajo Carlos había podido asistir y graduarse de una universidad privada muy costosa y que esa inmensa mansión en la que estábamos parados se pagaba sola gracias a su ingenio. Dijo cínicamente que los hombres mayores a los que les hablaba a diario tenían muchísimo dinero de sobra y estaban extremadamente solos en el mundo, que ella solo les vendía compañía digital, atención e ilusión romántica y que ellos le regalaban el dinero de forma completamente voluntaria mediante las transferencias. Finalmente, nos amenazó directamente con corrernos a patadas de la casa en ese mismo instante y desheredar por completo a Carlos si nos atrevíamos a decir una sola palabra de esto a la policía local o a las personas chismosas del vecindario. Esa misma noche, Carlos empacó todas sus cosas en maletas y nos fuimos definitivamente de esa maldita casa para siempre. Él no quiso ser cómplice del delito de su madre bajo ninguna circunstancia.
Actualmente, Carlos no le habla ni le responde los mensajes. La señora Beatriz sigue viviendo sola en su inmensa mansión, asistiendo a la iglesia todos los domingos sin falta en primera fila y fingiendo cínicamente ante todo el mundo que es una completa santa. Pero lo verdaderamente divertido de todo esto es que, cada vez que ella publica algo en su cuenta de Facebook hablando sobre la moral, la honestidad o las buenas costumbres, yo me meto desde una cuenta falsa y le dejo un emoji de un teléfono junto a una peluca. Ella los borra de inmediato con pánico, porque sabe perfectamente que su secreto mejor guardado está en nuestras manos. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿La habrían denunciado?